Los cuatro tipos de alineación. Izquierda, que se sitúa el texto los más cerca del margen izquierdo. Derecha, que sitúa el texto lo más cerca del margen de la derecha. Centrado, centra el texto en la diapositiva. Justificación, acopla el texto a lo largo y ancho del cuadro del texto. La sangría. Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo. Las sangrías son útiles para dar un formato menos compacto al texto y cuando queremos crear un esquema de los temas junto con sus subtemas que trataremos en una lección de proyecto. Para aplicar una sangría debes hacer lo siguiente. Una vez introducido el texto seleccionado, debes hacer lo siguiente. A continuación pulsa el botón aumentar sangría que se encuentra en la pestaña inicio y si quieres disminuir lo puedes hacer con el botón que se encuentra a su lado que tiene el nombre como disminuir sangría. Numeración y viñetas. Numeración y viñetas. De la numeración de viñetas es similar a las sangrías, únicamente cambia que en las numeraciones y viñetas, además de aplicar una sangría, se le añaden símbolos o números delante del párrafo. Las numeraciones son muy útiles para crear un índice típico. Cuando desarrollemos el tema dentro de la elección, incluiremos la numeración que le corresponde al índice. Como puedes ver, aquí está las viñetas. Aquí donde dice numeración y viñetas, puedes elegir más. Trabajar con tablas. En una diapositiva, además de insertar textos, gráficos, etc., también podemos insertar tablas que nos permiten organizar mejor la información, como podrás comprobar a continuación. Las teclas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Crear una tabla. Para insertar una tabla en una diapositiva sigue estos pasos. Despliega el menú tabla de la pestaña insertar y te aparecerá un cuadro más o menos así como este. Eliminar una tabla o fila o columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para seleccionarla y pulsar suprimir. Para eliminar una fila tienes que situarte en alguna de las celdas en la fila o eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar filas. Lo mismo puedes hacer con las columnas. Insertar filas o columnas. Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla que ya tenemos creada, que nos, que nos permite tener más ampliedad. También puedes seleccionar el tipo de tabla que quieras, con colores o sin color. Bordes de una tabla. Modificar el formato de una tabla consiste en modificar su acceso cambiando, por ejemplo, el color, los bordes, etc. Aquí puedes elegir como quieres elegir la tabla, todos los bordes, bordes a los lados o solo al centro. Color del relleno. De la lista, de la lista desplegable selecciona el color que más te guste. En el caso de no encontrar, pulsa en más colores de relleno y elige el que te guste. Combinar o dividir celdas. Combinar celdas consiste en convertir dos o más celdas en una sola, por lo que dejará de haber bordes separados entre una celda y otra, ya que serán una sola. Esto nos puede servir, por ejemplo, para utilizar la primera fila para escribir el título de la tabla. En este caso, habría que combinar todas las celdas de la primera fila en una sola. Trabajar con gráficos. En PowerPoint es muy importante ya que puedes trabajar con gráficos. Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad esquematizar gran cantidad de información.
PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos. Insertar un gráfico. Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que pulsar el botón gráfico de la pestaña Insertar. Se abrirá un cuadro de diálogo donde el cual puedes seleccionar la gráfica que quieras. Y luego le damos a aceptar y aparecerá una ventana de Excel en el cual puedes tabular todos los datos. Puedes cambiar el tipo de gráfica a la forma que desees. Modificar el tipo de gráfico. Solo le damos clic izquierdo en diseño para modificar el tipo de gráfico. Hemos de hacer clic en el botón cambiar tipo de gráfico de la pestaña diseño y arriba te aparecerá para cambiar la opción. Aquí, como puedes ver, ya cambiamos el gráfico que se encontraba allá arriba y lo cambiamos a una de pastel. Opciones de diseño. Las opciones de diseño puedes utilizar los botones de la opción etiquetas de la pestaña presentación para ocultar o mostrar etiquetas del gráfico como por ejemplo la leyenda del título de los resultados, etc. Ahora te explicaré cómo son los textos en una forma. Para incluir textos en una forma basta con escribir el texto con la forma seleccionada. Luego lo trataremos como un cuadro de texto normal, estilo de formas. A la vez creada la forma podemos modificar su estilo, color, sombra, relleno. El estilo por derecho cambia en función del diseño de la diapositiva. Los iconos, los que nos permiten hacer, se encuentran en la pestaña Formato. Insertar sonidos de la galería multimedia. Esto es muy importante. Despliega la pestaña Insertar y elige el sonido. Después selecciona sonido de la galería multimedia. En el panel de tareas aparecerá la lista de sonidos que incorpora la galería multimedia de PowerPoint. Para insertar el sonido, haz doble clic sobre él. Después te preguntará si quieres que se reproduzca automáticamente el sonido o cuando hagas clic sobre él. Una vez ya hayas elegido el sonido en la diapositiva, verás que aparecerá un altavoz que representa el sonido. Cambiar las propiedades del sonido. Para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertamos en la diapositiva, podemos utilizar nueva pestaña, opciones, aparecerá. En ella encontramos estas opciones de sonido, en el cual nos permitirá modificar nuestro sonido en nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.